Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy trataremos un tema muy interesante: sistemas de ecuaciones lineales 2×2 con el método de reducción y o eliminación. Tenemos el primer ejercicio. Primero veamos sus características. ¿Por qué le llamamos método 2×2? Porque este sistema de ecuaciones está compuesto por dos ecuaciones. Esta es la primera, sigan el enlace por favor, y esta es la segunda. Dos ecuaciones y dos incógnitas, en este caso x y y. ¿Ok? ¿Por qué de reducción y o eliminación? Porque vamos a reducir este sistema de ecuación, lo vamos a reducir a una ecuación lineal, ¿verdad? Aquí tenemos un sistema de ecuación lineal. ¿Por qué lineal? Porque las incógnitas están elevadas a la 1, ¿verdad? No está al cuadrado, ni a la tercera, ni a nada, ¿verdad? ¿Y por qué eliminación? Porque, por ejemplo, en este caso tenemos menos 3y más 3y. En el momento que estos términos, tanto su coeficiente es 3 y 3, ¿verdad? Y los signos son diferentes, entonces aquí simplificamos, eliminamos, por eso eliminación. Antes de continuar a resolver este ejercicio, tenemos que darnos cuenta de que si la información está organizada, en este caso primero x, tanto en la primera ecuación como en la segunda, luego y, tanto en la primera ecuación como en la segunda, el signo igual y números. De esa manera, en el instante que tengamos un ejercicio que posteriormente lo vamos a tener, ¿verdad? Donde este 3y, por ejemplo, puede ser cualquier coeficiente, 5, 7y, está en el primer lugar y la x está en segundo, tenemos que organizar la información. En este caso, pasar los términos que están después de la igualdad a antes de la igualdad con signo cambiado. Entonces vamos a resolver, vamos a hacer esta operación, ¿verdad? Primero, hacemos la primera operación del primer término. 2x, miren que aquí está positivo, acá también 2x más 3x es 7x. Ahora operamos estos términos de acá. Simplificamos o eliminamos, aquí estamos eliminando, ¿verdad? Menos 3y más 3y nos queda 0. Ahora vamos a operar este término después de la igualdad. 7 más 12, 19. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Miren, un sistema de ecuaciones 2×2, ¿verdad? Lo reducimos a una ecuación lineal. 7x igual 19. 7x igual 19. Tenemos el resultado. Vamos a ver otro ejercicio. Miren, igual acá. Antes de resolver cualquier ejercicio tenemos que darnos cuenta que si está organizada la información. Primero x, tanto en la primera ecuación como en la segunda. Luego y, tanto en la primera ecuación como en la segunda. El signo igual y luego número. ¿Ok? En este caso está organizada la información. Podemos operar enseguida. Y operamos. Simplificamos. 6x menos 6x nos queda nada. Luego, más y menos 2y, miren, nos queda menos y. Recuerden que aquí, este término, mire, esta y vale 1. Recuerden, aquí tenemos un 1. Ok, tenemos un 1, es una y. Entonces, más una y menos 2y nos queda menos y. Continuamos, operamos el siguiente término. 5 menos 3 nos queda 2. Mire, igual hemos reducido un sistema de ecuaciones 2×2 a una ecuación lineal. Recuerda suscribirte, darnos like y compartir este video a muchas personas que lo requieren. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Seguimos tratando el tema sistema de ecuaciones lineales 2×2 con el método de reducción y o eliminación. Tenemos otro ejercicio con otro método. Miren, aquí los signos son diferentes, está bien aquí, pero el coeficiente
también es diferente, tienen que ser igual para poder simplificar. 6 tiene que estar en la primera ecuación en la segunda, o 3 tiene que estar en la primera y en la segunda, pero aquí son diferentes, ¿verdad? Entonces aquí 5 no puedo multiplicarlo con ningún entero para que me dé 4, y 4 no puedo multiplicarlo con ningún entero para que me dé 5. Aquí igual 6, ¿verdad? No puedo multiplicarlo por ningún entero para que me dé 3, pero 3 sí puedo multiplicarlo con un entero para que me dé 6. ¿Con qué entero? Con 2. Ok, muy bien. Porque 2 por 3 es 6, ¿verdad? 2 por 3 es 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer más abajo? Recuerden que los sistemas de ecuaciones se resuelven de arriba para abajo, ¿verdad? De arriba para abajo. ¿Qué vamos a hacer abajo? Esta primera ecuación la vamos a bajar automáticamente. Y esta segunda ecuación la vamos a multiplicar por 2. Todo, cada término, 4x menos 3y igual menos 23, lo vamos a multiplicar por 2. Está entre paréntesis porque por eso decimos que vamos a multiplicar, ¿verdad? Podríamos haber multiplicado esta primera ecuación por 2, pero en este caso hemos elegido la segunda ecuación. Entonces la primera ecuación baja automáticamente y comenzamos a operar la segunda ecuación por 2. Miren, primero, como hablamos de multiplicación, miren que está entre paréntesis, hablamos de multiplicación, operamos signos, ¿verdad? Más, miren que este 4 está positivo, por más es más, y 4 por 2, 8, como hablamos de x, 8x. Vamos a operar el siguiente término, menos. ¿Por qué menos? Miren, menos por más es menos. Ahora, 3 por 2, 6. ¿6 qué? Y, ¿verdad? Porque estamos hablando de y. 6y. Ahora el signo igual. El siguiente término después de la igualdad es menos, primero los signos, por más es menos. Y 23 por 2, 46. Menos 46. Entonces ahora operamos. Mire que aquí no vamos a hacer operación de signos, no vamos a hacer la multiplicación de signos, sino una suma o una resta, ¿verdad? Vamos a hacer una suma o resta. Entonces operamos el primer término. Miren, 5x más 8x, 13x. Miren que está en positivo, sumamos. Ahora vamos a sumar esto, ¿verdad? Miren que ya nos quedó el mismo coeficiente, 6, y signos cambiados, donde podemos eliminar o simplificar. Entonces simplificamos y nos queda 0 ese término. Luego operamos el término o los términos después de la igualdad. ¿Qué nos queda? 20 menos 46 menos 26. Recuerde que aquí hacemos una simple suma o resta, ¿verdad? Y decimos con esta técnica, tengo $20 o 20 pesos, 20 soles, 20 euros, ¿verdad? Y debo 46 euros, ¿verdad? Pago los $20 que tengo y quedo debiendo 26. Entonces, miren, reducimos un sistema de ecuación 2 por 2 a una ecuación lineal. Miren, 13x menos igual menos 26. 13x igual menos 26. Seguimos, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo hacemos este ejemplo, verdad? Miren, aquí ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta primero que la información está organizada. X primero, Y después y número después de la igualdad. X primero, Y después y número después de la igualdad. Ok, entonces en este caso sí podemos operar. Aquí digo, ¿verdad? 10 puedo multiplicarlo por un número, perdón, no puedo multiplicar con un entero para que me dé 2, pero 2 sí puedo multiplicarlo con un número entero para que me dé 10, en este caso 5. Miren, porque 5 por 2 es 10, ¿ok? Pero, ¿por qué
le ponemos el signo negativo, porque en este caso aquí ni 10x ni 2x tiene un número negativo para poder operarlo. Entonces escogimos esta fila, y por haber escogido esta fila de ecuación, la segunda, pues le adoptamos el negativo para que aquí quede negativo y acá quede positivo y poder operar. Entonces la primera ecuación baja automáticamente y la segunda ecuación la multiplicamos todos los términos de la segunda ecuación por menos 5, ¿verdad? Mire, 2x por menos 5, 5y por menos 5 y menos 4 por menos 5. Y entonces acá nos va a dar ese resultado. El primer término, 2x, miren, recuerden siempre que primero que hay que multiplicar son signos, ¿verdad? Más por menos, menos. 2 por 5, 10. ¿10 qué? 10x. Continuamos, otra vez operamos signos, miren, otra vez un signo para que nos demos cuenta de que en primer lugar tenemos que darnos cuenta que la operación de signos, cuando hablamos de multiplicación o división, tenemos que aplicar la ley de signos porque es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Si hablamos de suma o resta, no es necesario hacer ese tipo de operaciones, sino que automáticamente operamos. Ok, vamos a ver. Entonces hacemos la operación de ley de signos, ¿verdad? Mire, más por menos es menos. 5 por 5, 25. 25 que y. Ahora nos tenemos que operar este último término después de la igualdad. Menos por menos, más. Y 4 por 5, 20. Ok, muy bien. Entonces, mire, ahora hacemos una suma de ellos, simplificamos o eliminamos los términos. Luego restamos, mira, menos 3y. Menos 3y es menos 25. Es como decir, debo, mire, $3 y a otra persona le debo $3 más, quedo debiendo 28, porque 25 más 3 es 8, menos 28y. Ahora operamos estos términos, 36 más 20 nos da 56. Mire, y hemos hecho la reducción de un sistema de ecuación a una ecuación lineal. Menos 28y igual 56. Ok, y tenemos el siguiente resultado. Vamos a ver otro ejemplo con otro método. ¿Qué les parece? Recuerden suscribirse, darnos like y compartir este video a muchos estudiantes o personas que quieren y les gusta aprender matemáticas. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema sistema de ecuaciones lineales 2×2 con el método de reducción y o eliminación. Ya vimos las características de esto, de por qué es 2×2 y por qué es de reducción y o eliminación. Aquí tenemos otro ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, primero analizar, ver si está organizada la información. Primero tenemos x, luego y, luego números. X, luego y, luego números. En las dos ecuaciones, tanto en la primera y la segunda, está organizada la información. Pero aquí tengo que ver, ¿verdad? No puedo multiplicar este 9 por un número entero, ¿verdad? Para que me dé 6, ni 6 para que con un número entero no lo puedo multiplicar para que me dé 9. Igual acá, ¿verdad? Miren, entonces, ¿aló? Laurita. Hola. Hola. Entonces continuamos, me tocó una llamada, disculpen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí vamos a hacer otro método muy bonito. Le vamos a buscar el mínimo como un múltiplo y sacar los factores primos ¿a qué? A los primeros términos, a 9 y 6. A 9 y 6, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos 9. Bueno, le saco la mitad de 9. Me queda, no puedo sacarle la mitad, queda igual. La mitad de 6 me queda 3. Luego saco la tercera de 9, me queda 3. La tercera de 3 me queda 1. Hasta ahí ya puedo operar en ese número. Luego saco la tercera de 3, 1 y ya, ¿verdad? Aquí estos tres resultados que me dieron, ¿verdad? Los multiplico. 2 por 3, 9.
9 por 3, 18. Y ese es el número secreto que vamos a usar acá, ¿verdad? Para poder proceder a operar este ejercicio. ¿Por qué? Porque en el momento que yo multiplico 9 por 2, me resultaría 18, ¿verdad? Y multiplico 6 por 3, también me daría 18, miren. Y en este caso tengo que elegir uno de los dos términos de la ecuación, sea 2 o 3, para colocar el número negativo, porque tanto en 9 y 6 no tenemos número negativo, ¿verdad? Entonces vamos a elegir el 3 para colocarle el número negativo. Miren. Entonces decíamos que 9 por 2 es 18 y 6 por 3 es 18. Ahora también podemos operar de la siguiente manera, miren. Este 11 que está en la primera ecuación lo ubico en la segunda ecuación. Y este 5 que está en la segunda ecuación lo ubico en la primera ecuación. Y digo que 11 por 5 es 55 y 5 por 11 es 55. Entonces puedo resultar. O también lo podemos hacer de la forma, de otra manera, ¿verdad? Este 6 que está en la segunda ecuación, miren, el 6 que está en la segunda ecuación, lo ubico arriba, y este 9 que está en la primera ecuación lo ubico en la parte de abajo, ¿ok? Y digo que 6 por 9 es 54, como 9 por 6 es 54. Entonces ahí tengo un factor para operar. Recuerden que tengo que elegir uno de los dos términos para poner el signo negativo y poder operar como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Entonces recuerda, estudiante, suscribirte, darnos like, compartir este video. Esperemos que tengas un lindo día, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a los ejercicios del tema, a la práctica, al deber, a la lección, ¿verdad? Vas a descubrir cuáles son los términos de estos tres sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Aplicando los métodos que hemos aplicado. Uno de los tres métodos y los tres ejercicios te resultarán. Ok, te esperamos la próxima clase. Esperemos que tengas un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita, señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a todos familiares y amistades. Esperamos que tengas un exitoso día de 24 horas. Nos vemos en la próxima clase.